Mi pregunta es que, por ejemplo, en el efecto de la espasticidad, ¿existe habituación en el consumo de marihuana? ¿Esto es algo que es inherente a lo que son los receptores de cannabinoides o es algo que se da solamente con algunos efectos? Bueno, un poco retomando lo que decía el doctor Salinas en relación a espasticidad, lo que te puedo decir es con los estudios que están hechos con Sativex, no con marihuana, que es este compuesto que, si bien es un extracto de cannabis, conocemos exactamente la proporción de THC y cannabinoides que hay, ya es un medicamento, y los estudios desgraciadamente son estudios a corto plazo, y los que hay a largo plazo, que son son estudios más chicos y de menor calidad, lo que han mostrado es que no, que los pacientes, cuando comienzan usando una dosis de nebulizaciones diarias, que como les decía que va entre 6 o 7, generalmente mantienen o disminuyen un poco el número de nebulizaciones, que eso tampoco está claro si es influido por el costo, como el costo del medicamento es tan alto, que empiezan a disminuir el número de nebulizaciones, porque el efecto tampoco es tan importante y el costo del bolsillo sí es importante. Entonces, la verdad es que no se sabe mucho más. Hola, buenos días, buenas tardes. Una pregunta para la doctora Acevedo y para el doctor Mercado. Por un lado, el estudio del New England y por otro lado, el estudio que está diseñando el doctor Mercado. ¿Cómo, por un lado, los del New England, cómo discuten ellos o se defienden ante la posibilidad de que los efectos en la disminución de las crisis y todo esto sea un efecto de interacción farmacológica y no un efecto directo del fármaco? Y lo mismo para el doctor Mercado, ¿cómo es que esto puede producir una inhibición enzimática y por lo tanto indirectamente aumentar los niveles de analgésicos o de antiepilépticos? En ese sentido, si planea medir niveles de analgésicos en esta población que se está estudiando. En el caso del trabajo en New England, eso no se analiza, y la verdad que yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que eso se pueda saber. Para cualquier estudio de fármaco antiepiléptico, la verdad es que la metodología es la misma que se usó en este trabajo. Se toman pacientes que son refractarios y se adiciona un nuevo fármaco al esquema terapéutico que tienen esos pacientes, por lo tanto el cambio se atribuye a la adición de ese medicamento. Si ese efecto es per se por la nueva terapia o es producto de una interacción, como por ejemplo lo que conversamos del aumento de los niveles de cloazam, eso probablemente está por verse en el tiempo. Y lo que hemos visto nosotros en nuestra experiencia es que una vez que los fármacos empiezan a utilizarse en el tiempo, que son autorizados, ¿no es cierto?, por las entidades regulatorias, puede ser que pasan de ser una terapia de adición a veces a una terapia de inicio, y quizás ahí uno va a poder limpiar eso, pero yo diría que pueden pasar 10, 15 años hasta que entendamos eso, más todavía en estos pacientes que tienen 3, 4, 5, 6 fármacos. Además, es muy difícil que juntes una masa crítica hasta que podamos responder eso. Me parece que la respuesta aplica de la misma forma. No es un objetivo inicial del estudio, difícil plantearlo como objetivo inicial. De hecho, la idea es poder aportar a la discusión con respecto al manejo del dolor. Entonces ya después el mecanismo por el cual se realiza en forma más específica ya es más difícil de determinar, por lo menos inicialmente. Ahora, lo que sí nosotros vamos a evaluar es qué pasa también con la disminución de las analgesias, en el fondo, y eso esperamos o hipotetizamos que probablemente estos pacientes puedan reducir algunos medicamentos derivados de opioides que pueden producir efectos secundarios, quizás reducir tramadol, reducir morfina, que tienen náuseas, mareo, y que finalmente por ahí vaya un poco el equilibrio, pero hacer esa determinación del mecanismo de acción como farmacocinético dinámico en esta etapa no está contemplado. Sí, tal vez agregar que en las primeras etapas del estudio que mencionaba la doctora Acevedo, se le atribuyó bastante al cloazam, ¿no? Porque además se acompañaba mucho de la sedación, que también es característica del cloazam, así que eso es un indicio. Hola,
La consulta va más enfocada en la parte de los estudios que se están haciendo acá en Chile, porque pensamos que cualquier estudio generalmente se necesitan recursos, en la parte laboratorio generalmente si no va a haber una respuesta económica generalmente no va a invertir, por lo cual, ¿qué va a pasar acá directamente acá en Chile? Que por todo lo que ustedes han hablado hay varias como experiencias que se podrían estar haciendo que pueden tener alguna respuesta, pero todavía insuficiente. Y además considerando con la ley Ricardo Soto que después de eso, si uno quiere hacer como algún tipo de investigación y en caso que sea beneficiosa para el paciente, después uno tendría que dar como todo el tratamiento continuo de toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo acá en Chile? Y si hay como algún proyecto además del que nombró Ricardo, eso principalmente. Bueno, el tema de la ley Ricardo Soto sí empieza a generar una complicación. La última vez que nosotros discutimos el tema con el ISP en la última reunión, entiendo, y por ahí vi al doctor Figueroa en el fondo, que esta ley aún no baja en lo concreto a un manual de procedimientos, por decirlo de cierta manera, que en la práctica te dé los lineamientos para cómo se va a ejecutar esa ley. Desde el punto de vista de recursos, en el caso puntual nuestro, aquí hay una combinación de recursos municipales, recursos de la fundación y recursos del laboratorio NOV, y que cada uno aporta con su parte, desde el punto de vista de la municipalidad, el espacio físico, el recurso humano, desde el punto de vista de la fundación, el tema del cultivo, y desde el punto de vista del laboratorio, el tema del extracto y la producción y la logística que eso implica. Y esa es nuestra experiencia puntual, por lo menos en este caso. Entiendo además, no sé si representante de la Fundación, que la Fundación a través de la doctora Gisela Kuster, que es su directora de investigación, que es neuróloga, también están trabajando en nuevos proyectos vinculados a otras condiciones que pudieran verse beneficiados con cannabis, y ahí hay otro área de desarrollo. En la práctica nos toca harto que se contacta con nosotros como municipalidad gente interesada, pero es difícil para nosotros hacer el seguimiento si realmente ellos logran concretar o no. Nosotros lo orientamos de cuál fue nuestra historia o nuestros antecedentes, pero finalmente ya entra por canales propios como siguen. No. Yo agregaría nada más que desde el punto de investigación tenemos las mismas dificultades un poco que yo mostré con las series grandes, que son las familias tienen productos artesanales, ¿no es cierto?, con preparación, ¿no es cierto?, individual, y tenemos el problema de la estandarización de cómo medir y cómo hacer esos registros. Existen algunos reportes, ¿no es cierto?, publicados en congresos nacionales. Hay uno que presentó la Fundación DAI en el Congreso Europeo de Epilepsia el año pasado en Praga. No lo mostré porque son trabajos más pequeñitos y me concentré en lo que había sido publicado, pero básicamente son con series más pequeñas, pero las mismas limitaciones que les mostré. Mi pregunta va para la doctora Rico. Acá. ¿Qué preparados actualmente hay en el país para el tratamiento del dolor y cómo se recetan? Acá. ¿Qué preparados existen actualmente para el tratamiento del dolor y qué tipo de formato de receta se requiere? En este momento existe la aprobación de 12 productos farmacéuticos. Uno es el Sativex, que no sé si está a la venta, no lo tengo claro. Está aprobado, pero creo que no está a la venta. Y el otro es otro producto de otro laboratorio canadiense que se llama T y TC, que son dos extractos de THC, uno y otro de THC más CBD, y que están a la venta de hace 2 semanas o 3 semanas. Eso es lo que hay en este momento. El estatus de prescripción es con receta retenida. Cosa que a nosotros los especialistas del dolor no nos parece, ¿no? Por varias razones. Bueno, uno, lo que la doctora Ahumada presentó al principio respecto a que este tipo de droga en todas partes del mundo tiene otro estatus, y de que es muy importante de que entre seriamente en nuestra práctica, que esto realmente lo manejen médicos con experiencia, y que tengan un recetario que amerita una cierta formación en eso. No digo que todos los médicos lo van a usar mal, pero evidentemente al principio estos fármacos yo creo que deben ser usados en un marco de especialidad y de mucha observación para juntar experiencia
y después quizás liberalizarlo. Tenemos ejemplos parecidos respecto a los opioides. Un opioide que llegó a Chile el año 2002, por ejemplo, que eran unos parches de buprenorfina, que en España se vendían con recetas simples. Acá Chile fue aprobado con receta cheque y lo usamos así como 4 años. Y la razón fue que el cuerpo médico ganara experiencia en esos parches. Y así fue, lo usamos, y bueno, es un tratamiento muy exitoso en dolor crónico no oncológico, muy seguro, y ya se liberó eso hace unos años atrás y ahora lo recetan con recetas retenidas solamente. Pero fue muy bueno esa entrada de ese fármaco de esa manera. Y yo habría recomendado hacerlo de la misma manera para eso. Respecto a dosis me preguntaste también, ¿no? Bueno, la forma estamos aprendiendo. Yo en lo personal ya tengo un par de pacientes con esta nueva fórmula y he revisado toda la literatura y la información. Básicamente son dosis crecientes, de dosis baja, titulando hasta llegar a dosis más alta, qué tipo de población no usarlo, en cuáles tener precaución. La verdad que estamos haciendo camino. Y queremos hacer el mismo camino que hicimos con los opioides, ojalá que podamos hacerlo tan seriamente. Bueno, ¿Aló? Las dos, tengo que salir malo de la película, las dos últimas preguntas van a ser aquí y el doctor. Y la doctora sí, yo creo. Buenos días, yo soy la doctora Claudia Sagredo, yo soy secretaria de la rama de adolescencia de la Sociedad Chilena de Pediatría y por lo tanto un poco yo me paro frente a la mirada de los niños y los jóvenes. ¿Ya? En relación a eso yo quería consultarles, trabajo también en el Hospital Padre Hurtado, quería consultarles en relación a este programa o a este proyecto que se está haciendo para estudiar un poco todo lo que es la cannabis en forma preparada. ¿Qué precauciones se han tenido en el sentido de hacer entrar este medicamento, que actualmente es considerado todavía una droga ilícita, dentro de familias en las cuales hay niños y jóvenes? Digamos, si ha habido algún acto educativo o de prevención, por si es que hay un chico que llega y se lo toma, o lo saca o lo comparte, que es una de las preocupaciones que uno tiene, en verdad, de dar la abertura tan fácilmente a lo que es la cannabis. Y lo otro es consultar si no se siente un poco un sesgo el hecho que haya pacientes que vengan de la fundación que está en pro de la legalización de la cannabis y que ingresen por lo tanto dentro del mismo proyecto. Esas son las dos consultas. Bueno, en relación al tema del uso más recreacional o el uso más abierto, niños, adolescentes, en general nosotros como comuna, por lo menos hablo ya más que como investigador principal, sino como comuna, hemos tratado de ser bien concretos con respecto al uso específico desde el punto de vista medicinal y en pacientes con cáncer, entiendo, y nuestra línea comunicacional ha ido por el lado de fortalecer eso y de hecho, por lo menos como comuna no nos hemos metido en la discusión del uso recreacional o del uso más abierto o del uso para otras patologías. Específicamente con los pacientes, bueno, en general se hace la educación. Nosotros, bueno, tenemos a diario múltiples consultas de pacientes por innumerables condiciones que van tratando de acceder a cannabis. O sea, no solo los pacientes con cáncer, sino llega espontáneamente gente con artritis, artrosis, esclerosis múltiple, un sinfín de cosas, fibromialgia y cosas que de repente no tienen ninguna orientación siquiera a que pudieran verse beneficiadas con cannabis, pero llegan igual, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es orientar cuál es el objetivo del estudio. El estudio específicamente está orientado a pacientes adultos que están en tratamiento con cáncer, que están en controles con sus médicos tratantes y que tienen además en el fondo un manejo del dolor controlado, y ese es el objetivo del estudio. En relación a la entrega, a los pacientes se les educa sobre todo los efectos adversos, como les comentaba, se les insta a no tomar algunos otros medicamentos, a no tomar alcohol, a evitar conducir vehículos y también obviamente a la responsabilidad que tienen del cuidado de su extracto. Dentro de las medidas de control se les pide que traigan los frascos de vuelta, se va contabilizando, se hace un conteo exacto de cuánto debería durarle un frasco según las gotas que tiene, y esas son las medidas de control que nosotros aplicamos para asegurar el buen uso del extracto. Ahora, bueno, ahí ya dentro de la casa es mucho más complejo hacerlo, en el fondo, pero la orientación del estudio va siempre en eso y en la responsabilidad del paciente, como todo fármaco, en el fondo, en el cuidado. Ahí ya mucho más dentro de la casa no podemos entrar. Con respecto a los probables sesgos,
Mira, lo que pasa es que son distintos mecanismos de entrada, pero los criterios de inclusión y el placebo y la randomización sigue siendo la misma, por lo tanto no veo el sesgo en ese sentido, pensando en que independiente de vengan donde vengan, en la práctica son todos, por donde lleguen, van a ser pacientes que tienen cierta sensibilidad con el tema y que tienen cierta inquietud con respecto a que el cannabis les podría ayudar en lo que están sufriendo, y en ese sentido basalmente son iguales, y los criterios de inclusión y la randomización se encargará de diluir ese sesgo. La última pregunta está aquí, le cedió el doctor Sánchez, le cedió el cupo a la doctora Siches. Yo quería hacer una pregunta al doctor Salinas, quien espero nos ayude a resolver esta problemática de tener una posición más clara como colegio. Si es que las sociedades científicas han tenido, lo que hemos visto hoy, una posición de no prescripción para la utilización en base a la evidencia, ¿qué cree usted que podríamos hacer? Porque todos sabemos que tenemos muchos colegas que efectivamente prescriben anestesistas, muchos de ellos también son parte de esta sociedad científica. ¿Cómo podemos abordarlo? Y en segundo punto, tomándome un poco de su experiencia en el ISP, ¿qué cree usted también que podríamos proponer como colegio entre esta regulación versus una política mucho más prohibicionista para abordar el tema como a nivel nacional? Muchas gracias, Presidenta, por la pregunta. Bueno, yo creo que partiendo por el final, yo creo que el ISP ha tomado el camino correcto, porque ha permitido que, saltando sobre prejuicios que existen en la sociedad en todas estas materias, se inscriban y se lleven a cabo ensayos de buena calidad, bien diseñados, tal como hoy día lo han presentado, y que va a entregar la evidencia científica que es indispensable para el ejercicio de la medicina de modo ético y profesional. En segundo lugar, nosotros bien sabemos que una proporción importante de nuestras recomendaciones no tienen fundamento en evidencia científica de buena calidad. De manera que uno podría preguntarse por qué se exige este estándar especial para la marihuana, que no se exige para una serie de otras medicinas e indicaciones. Y bueno, ahí hay un segundo aspecto que tiene que ver con la libertad que tiene el médico de prescribir aquello que estima en su recto juicio que es conveniente para el paciente que tiene enfrente. Nosotros como médicos también tenemos que defender la libertad de prescripción, que va un poco más allá de lo que es simplemente la evidencia científica y el registro. De hecho, de modo contrario, no podríamos nunca recetar un medicamento para un uso off-label, ¿no es cierto? Porque la indicación va asociada no solo a un fármaco, sino que también a un uso. Sin embargo, nosotros usamos indicaciones off-label. Por eso que al final nada reemplaza la conciencia profesional del médico. Nosotros no podemos establecer una regulación externa, como ha sido la ilusión de la sociedad moderna, sobre la medicina, que establece la relación médico-paciente algo que es mucho más rico. Ahora, eso por un lado, pero por otro lado, ¿de qué modo uno pretende extrapolar la relación médico-paciente que uno tiene individualmente con una recomendación general que sea para uso de toda la población? Y ahí es donde se requiere el paso de la evidencia científica. O sea, el que yo le receta a un paciente que tiene cefalea que tome agua de cedrón, no me permite aparecer en la televisión señalando que el agua de cedrón tiene que ser el remedio para la cefalea, y menos aún que tiene que auspiciarlo el gobierno. De manera que yo separaría las dos cosas. Separaría, por una parte, el pronunciamiento científico general, que requiere un respaldo de las sociedades y del colegio médico, y por otra parte, el resguardar el espacio íntimo, lo que un bioeticista llama el silencioso espacio que existe entre el médico y el paciente, sobre el cual afortunadamente no hay ninguna regulación externa aún que pueda reemplazarlo. Muchas gracias.